En Radio Mundo Católico te invitamos ahora a vivir el Fiat Divino con Óscar Márquez Miramontes y Cristina Mendoza Checa, quienes quedan con ustedes. Bienvenidos. Con el corazón ardiente, con el corazón alegre. Espera uno estos días, Cris. Espera uno. Sí? Lo que pasa es que, bueno, qué bonito sería que pudiéramos estar todo el tiempo hablando del amor de Dios en todos lados, pero luego a la gente no le interesa o hasta se siente agredida, ¿no? Entonces, bueno, de todos modos uno lo suyo, pero aquí quien nos está escuchando es porque tiene la buena voluntad de hacerlo, porque Dios así lo ha permitido, entonces explaya uno pero tan a gusto. Llegará el momento en que triunfe la divina voluntad, cuando todo será dar gloria a Dios, todo será alabanza. Olvídate de sufrimientos, olvídate de muerte, olvídate de enfermedades. Llegará aquel día, bueno, el Señor lo ha prometido, ¿verdad? El día del juicio final, la resurrección de los cuerpos, cuando en la tierra sea como en el cielo, se reine la divina voluntad de mi Señor, mi Dios. Yo soy Óscar Márquez y con ustedes, Cristi. Yo soy Cristi Mendoza y también, fíjate, Óscar, muy contenta de estar hablando precisamente de Dios porque, como bien dices, es una gracia poder tocar estos temas y que haya oídos dispuestos a escuchar. Realmente es parte del amor que Dios nos da cuando nosotros ponemos un pasito de nuestra humanidad, de nuestro deseo por conocerlo. El Señor se desborda y hace crecer cada vez más el anhelo de conocerle. Entonces, si tú te sientes de repente un poquito frío, un poquito despegado, solamente con que le digas al Señor, Fiat, hágase, quiero conocerte, el Señor va a ir sembrando poco a poco en ti esa semillita, como la parábola de hace unos días, ¿no? Que el reino de los cielos es como una pequeña semillita que va creciendo, sin que nos demos cuenta, despacito, en silencio. Así es como el reino de Dios se instaura en cada corazón. ¿Qué es lo que quiere Dios? Bueno, fe, precisamente. ¿Qué es lo que quiere? Que le creamos a Él. ¿Qué es lo que quiere? Que sepamos que depende finalmente de Él. Nosotros ponemos nuestra voluntad, que es un regalo de Él también, la ponemos en la suya y dejar que Él fluya. Es decir, de subirnos a la barca del Señor y dejar que Él navegue. De eso se trata. Pero si no te subes a la barca, pues ¿cómo quieres navegar, verdad? Te tienes que subir. Bueno, vamos a empezar. Nos quedamos en este tema, está bien interesante. A mí me dio mucha luz, fíjense. Se llama El desprecio de sí mismo debe estar unido a la fe. En estos tiempos estamos mucho en el de que yo decreto y yo digo, como si nosotros pudiéramos manejar el tiempo o el destino, y pues nosotros somos unos seres mortales, ¿no? Todos nos vamos a morir, sin excepción. Y está del otro lado los que dicen, no, yo no soy nada, no sirvo para nada, que también es grave. Vamos a poner el punto medio, o cómo es como lo quiere el Señor. Escuchen, esta mañana me encontraba en un aniquilamiento de mí misma, hasta sentirme odiosa y fastidiada. Me parecía ser el más abominable que se pudiera encontrar. Me veía como un pequeño gusano que se movía y se movía, pero siempre quedaba ahí, en el fango, sin poder dar un paso. Oh Dios, qué miseria humana. Además, después de tantas gracias que me ha dado, y soy tan mala todavía, entonces mi buen Jesús, siempre benigno con esa miserable pecadora, vino y me dijo, y escuchen lo que dice el Señor: el desprecio de ti mismo es laudable, es decir, es provechoso, cuando está bien revestido por el espíritu de la fe. Pero cuando no está revestido por el espíritu de la fe, en vez de hacerte bien te hará daño, porque viéndote como eres, que no puedes hacer nada de bien, no confiarás, te quedarás abatida, sin fiarte de dar un paso en el camino del bien, pero apoyándote en mí, revistiéndote en el espíritu de fe, vendrás a conocerme y a despreciarte de ti, pero a la vez a conocerme a mí, confiando en el poder obrar con toda mi ayuda, y he aquí que de esta manera caminarás según la verdad. Y el Señor se lo dice, Luisa, sin mí eres nada, pero conmigo eres todo. Es que hay un contraste muy grande entre las ideologías, Óscar, no sé si coincidas conmigo, de hoy en día, en que te dicen, tú eres muy importante, tú debes de ser feliz. Si algo te estorba, te duele o te molesta, déjalo, ¿no? Si tu esposo ya no coincidió con tus ideas, divórciate, déjalo. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser feliz. Eso es lo que nos vende el mundo hoy. Eso es de lo que nos está llenando toda la publicidad. Y realmente es una idea equivocada. O sea, somos mucho porque somos la corona de la creación, pero siempre y cuando, como dices, estemos revestidos de Dios, de fe.
sí somos mucho, pero a veces se nos olvida que somos seres humanos con debilidades y con el pecado original. Y si nos quedamos en esa parte, entonces no vamos a trascender, no vamos ni siquiera a tener amor por nosotros. Somos muchos, pero muchos sobre todo cuando estamos llenos de Dios. Y cuando lo dejamos a Él ser en nosotros, actuar en nosotros. Por otro lado, el lado contrario de lo que estás diciendo, que también sucede con la gente que se descubre a sí mismo en su nada, se deprime, se llena de escrúpulos y cree que todo es pecado y cree que ya no puede ni respirar. No, tampoco pierdas la dignidad de hijo de Dios. Lo que pasa es que no depende de nosotros, es lo que quiero que quede muy claro. Miren, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ni no sirvo para nada, ni sirvo para todo. El que sirve es Dios, y si Dios me quiere a mí, qué maravilla, que reine su divina voluntad. Creo que se entiende mejor así, ¿verdad? ¿Cuánto bien hizo el alma hablar de eso Jesús? Comprendí que debo entrar en mi nada y conocer que soy yo, pero no puedo detenerme ahí, sino que enseguida, después de haberme conocido a mí misma, debo volar al mar inmenso de Dios y ahí detenerme a tomar todas las gracias que se necesitan para mi alma. De otro modo, la naturaleza queda debilitada y el demonio buscará medios para arrojarle la desconfianza. Sea bendito siempre el Señor, sea bendita siempre tu gloria. Una vez conocí, Cristi, a un obispo, en paz descanse, el obispo Talavera, y me dijo, pues yo le dije, he estado triste, padre, yo le platiqué. Me dice, tienes que pedir perdón. Y yo, ¿perdón de qué? ¿De estar triste? Ah, ¿de verdad? Sí. Porque quien se sabe hijo de Dios no puede estar triste. La depresión es un engaño, es una distracción. Puede ser por tu misma nada, ciertamente, o ataque del demonio que no quiere que salgas adelante. Si tú te pones a pensar en lo importante, en Dios, y dejar de pensar en ti, fluye todo lo demás. Lo demás se da por añadidura. Y eres feliz, tan feliz como puedes ser, te lo digo, como lo plasman aquí en Divina Voluntad, tan feliz como es el sol cumpliendo la voluntad de Dios, que no tiene razonamiento, pero cumple la voluntad y siempre sigue siendo el mismo. Tú, ¿cuál es tu meta? ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué viniste a este mundo? Yo te prometo que no es para hacer billetes, ni para pelearte con fulano, sutano, ni para irle a tal equipo de fútbol. No, esas son cosas diferentes. Tú viniste a este mundo realmente sí a ser feliz. ¿Pero cómo? Dando gloria a Dios. Dice San Agustín, el alma no estará a gusto hasta que no regrese a su creador. Mientras tanto estará inquieta. Por eso el hombre, a través de la historia pues de la humanidad, se busca a sus dioses y hacen cada cosa. En la creación buscan sus deidades, y más no en el creador. Bueno, la revelación ya ha sido dada. Sabemos que Dios es Padre, que nos ama. Sobre eso hay que ir, y esa es nuestra gran esperanza. Así es, y vamos a continuar. Dice Luisa Picarreta, esta mañana, estando en mi habitual estado, mi adorable Jesús vino, y al mismo tiempo vi al confesor. Jesús se mostraba un poco disgustado con él, porque parecía que el confesor quería que todos aprobaran que lo mío era obra de Dios, y los quería convencer con manifestarles algunas cosas de mi interior a otros sacerdotes. Entonces Jesús, dirigiéndose al confesor, le dijo, esto es imposible. Hasta yo tuve oposiciones de personas de las más importantes y hasta de sacerdotes y otras dignidades. Siempre tuvieron que decir sobre mis santas obras hasta tacharme de endemoniado. Estas oposiciones, aún de personas religiosas, yo las permito para hacer que a su tiempo pueda relucir más la verdad. Y es que tenemos que reflexionar en una cosa. Si Jesús, estando aquí en la tierra, llegó hasta la muerte de cruz, llegó a ser traicionado, llegó hasta la soledad, nosotros debemos de saber que también vamos a pasar nuestra pasión, nuestro calvario, y vamos a morir con Él. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, para que resplandezca al final, reluzca la verdad. Si la obra de Dios no tiene oposición, entonces hay que reflexionar y discernir si realmente es una obra de Dios. Si no somos perseguidos, entonces hay que pensar que estamos haciendo mal. El Señor lo sabe, dice las bienaventuranzas, bienaventurados aquellos que persiguen, que maltratan por causa de mi nombre. Así lo hicieron conmigo. Es decir, siempre va a haber una oposición, no eres monedita de oro para caerle bien a todos. Si el mismo Señor Jesucristo tuvo que
soportar esas cosas, ¿por qué tú no lo vas a hacer? Hay que tener un poquito también de sentido común y no ser tan delicaditos, ¿no? Oye, es parte, Oscar, no, lo que dice la Sagrada Escritura, ¿no? De que al cielo, la puerta para entrar al cielo está muy chiquita. Sí, es angosta. Ajá, es angosta. Y para el otro lado es ancha, ¿no? Entonces, esto, o sea, Jesús nos lo dijo siempre y en la Biblia lo dice, siempre va a haber dificultades. O sea, siempre hay que poner un sacrificio de nuestra parte para que las obras de Dios realmente sean glorificadas. O sea, Dios, fíjate, Dios nos da la oportunidad de que batallemos un poquito para alcanzar la santidad, por ejemplo, en el caso de Luisa Picarreta, ¿no? Dios le dio la oportunidad de sufrir para que al final también la gloria la recibiera ella, ¿no? O sea, lo comparte hasta su camino, lo comparte con nosotros. El esfuerzo es necesario. Y recordamos lo que hemos dicho en programas pasados, el valor del sufrimiento. Una persona que no ha sufrido es una persona que no se le puede pedir mucho, son muy delicaditos, ¿verdad? Bueno, fíjense que en la palabra de Dios, San Pablo es judío, pero no judío de nacimiento, es judío de la diáspora. ¿Qué quiere decir eso? Que no nació en territorio de Israel o de la Palestina, pero es judío de tradición. Él tiene también la cultura griega. Es un ser inteligente, que conoce, que ha viajado, y además es ciudadano romano por las circunstancias en las que vivió. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, él conoció bien la cultura griega y conoció el asunto de las Olimpiadas en aquellos tiempos. Entonces él utiliza mucho ese tipo de ejemplos para hablar sobre cómo llegar a Dios, sobre la carrera, dice. No espero una corona de laureles, sino el triunfo es la presencia del Señor. ¿A qué voy con esto? A lo que estábamos hablando antes del corte. Tú, si quieres llegar a una meta, pues necesitas esforzarte, necesitas correr. Obviamente te vas a cansar. Si haces ejercicio, pues te va a doler. El ácido láctico se llama, ¿no? Que te duelen todos los músculos. Bueno, pero vale la pena porque al final llegas. De eso se trata. Se trata de esforzarse, pero sabiendo, a diferencia del deportista, que depende pues nada más de su esfuerzo, sabiendo acá que la gracia de Dios nos sostiene. De tal suerte que, aunque no seas un mártir o no seas un misionero, puedes ser muy agradable a Dios, como Santa Teresita del Niño Jesús, que estaba enfermita y es patrona de todos los misioneros, porque cada pasito que daba, ella con tuberculosis pequeña, en aquellos fríos que tenía, pues lo hacía por las misiones y era un paso gigante para los misioneros. ¿Sale? Tú pon tu pureza de intención y ya el Señor se encarga de lo demás. Y entonces continuamos. Dice, que tú quieras aconsejarte por 2 o 3 sacerdotes de los más buenos y santos, aún doctos para tener luz, hasta para hacer lo que yo quiero en las cosas que se deben hacer, como es el consejo de los buenos y la oración, esto yo lo permito, pero lo demás no. Es decir, que tú vayas y busques la opinión de seres queridos o seres que sabes que buscan a Dios, está bien, pero no quieras el consentimiento de todas las personas porque no va a ser posible. Te lo pongo en un ejemplo. Tú estás peleada con tu marido o peleado con tu mujer, ¿no? Entonces sabes que tienes que buscar al sacerdote o al amigo que está más pegado a Dios, porque si vas con la amiga que está divorciada, pues ¿qué te va a decir? Divórciate. Entonces no vas a encontrar siempre tú sabes dónde. ¿Para qué nos hacemos? Dicho de otra manera, sería un querer malgastar mis obras y ponerlas en burla, cosa que me disgusta mucho. Decir, no, todos tienen que estar de acuerdo conmigo. No va a suceder, entiéndelo. El que tiene que estar de acuerdo contigo es el Señor. Eso es lo único importante, porque si no después se convierte en violencia, se convierte en obsesión, se convierte en pecado. Después me dijo, lo que quiero de ti es un obrar recto y sencillo, que el pro o el contra de las criaturas no te importe. No estás buscando el like, no el que te den la manita para arriba todo el día. Me refiero al Facebook, pero en la vida. Déjalas pensar como quieran, sin tomarte el más mínimo fastidio, pues el querer que todos sean favorables es querer desviarte de la imitación de mi vida. No es propiamente agradar a Dios, ni querer que todos lo conozcan ni todos lo amen. Es soberbia, fíjate. Porque quieras que te hagan caso a ti. No, así no funciona. Tú estás al servicio y para la gloria de Dios, no de ti. No quieras que te pongan en un altar. No se trata de eso. Se trata de agradar a Dios, Cris. Y fíjense, Oscar, ahorita que dices eso, se trata de agradar a Dios. Nosotros vamos a agradar a Dios cuando lo anunciamos, pero debemos saber, como dices bien, en dónde, a quién, a qué horas, ¿no? Uh-huh. Dice
dice San Pablo, hay que anunciar a tiempo y a destiempo, sí, pero hay momentos en el que anunciar o evangelizar no se va a hacer con palabras, con elocuencias humanas, se va a hacer con un testimonio de vida, porque ese es el que arrastra. Y cuando ni siquiera eso, con eso podemos lograr que la gente, por duro de corazón, el Señor penetre en sus corazones, entonces tenemos que ponernos a orar, fuertemente a orar, por todos aquellos que atacan, que no aceptan, que están cerrados, pedirle al Señor, tú eres el único que puede entrar a los corazones. Y ¿sabes? Te acoplas. Exacto. Te acoplas a la circunstancia. Dice San Pablo, si estoy con judíos, como judío me comporto, si estoy con romanos, como romanos, y con griegos, como griego, todo con tal de ganar para Cristo. Es decir, te acoplas a la cultura de las personas, no al pecado, sino a la cultura de las personas, al modo de ser y entender de las personas para gloria de Dios. Depende, ahora sí que pregúntale a los misioneros, ¿no? Que llegan a tierras donde hay tribus todavía y pues quieren llegar, no pueden llegar como si llegas a Europa, tienen que llegar diferente, se tienen que acoplar o inculturizar así tú mismo con tus parientes. Hay algunos que son más propensos a la voluntad de Dios, a escuchar, que bueno, los que no lo son de otro modo, pero siempre buscando agradar a Dios. Y así es en tu propia mente, ¿eh? A veces muy por la buena y a veces muy por la mala. Tenemos que luchar, de eso se trata, Cris. Así es. ¿Y seguimos hablando de la nada? Mejor cantamos. O cantamos, Mejor muy bien. Bueno, yo no. Bueno, si quieres tú acompáñame. No, yo no cantaré delante de Cristo nunca. Ya lo he dicho. Sale, Cris. Muy bien, vamos a aprovechar para darle la alabanza a nuestro Señor Jesús, para orar. Porque en todo momento debemos estar en comunicación con Él. Y hay que aprovechar estos momentos que nos da para elevar nuestro corazón, nuestros ojos y nuestra mente al cielo. Adoremos delante del Señor, demos gloria por siempre a nuestro Rey, oh Jesús, Señor, nos entregamos hoy de corazón. Gloria, toda gloria, alabanza y poder a nuestro Dios. Gloria, toda gloria, honra y majestad a nuestro Rey. Adoremos delante del Señor, demos gloria por siempre a nuestro Rey, oh Jesús, Señor, nos entregamos hoy de corazón. Gloria, toda gloria, alabanza y poder a nuestro Dios. Gloria, toda gloria, honra y majestad a nuestro Rey. Gloria, toda gloria, alabanza y poder a nuestro Dios. Gloria, toda gloria, honra y majestad a nuestro Rey. Honra y majestad a nuestro Rey. Honra y majestad a nuestro Rey. Y entonces te pregunto qué es lo que te preocupa, ¿no? Ponte a pensar, a lo mejor te estás preocupado, no, es que tengo que cambiar la cocina, no sé, o arreglar el coche, lo que sea, alguna situación. Si te dijera que hoy mismo mueres, ¿cuál sería tu preocupación? Ponte a pensar. Le preguntaron a Santo Domingo de Guzmán, niño de 15 años,
¿Tú qué harías si te dijera que hoy mismo vas a morir? Y él estaba jugando canicas y dijo, pues seguiría jugando canicas. ¿Por qué? Porque ya estaba listo, porque confiaba en el Señor. Ahora yo te lo pregunto a ti. Es que no sabemos el momento, ¿eh? De eso se trata este asunto, no sabemos cuándo suceda. Y no es por asustar, no, pues es una realidad, además es una esperanza también. ¿Cuál es tu esperanza? Enfócate en lo que verdaderamente te hace feliz. No te hace feliz andar con una o con otra, ¿no? A lo mejor te alegra nada más un momentito. ¿Qué es lo que mueve tu esperanza? Pregúntatelo y contéstatelo a ti mismo. Y bueno, el Señor nos dice que veamos nuestra nada para no entristecernos y no pensar que estamos mal, ¿no? Lo que necesitamos es revestirnos de Él, de Dios. Exactamente. Grábenselo. Sin ti soy nada, pero contigo soy todo. Tienes la dignidad de hijo de Dios, tienes la dignidad de hijo de rey. Bendito sea Dios. Bien, pues regresamos y seguimos platicando acerca de cómo el Señor quiere que sepamos que con Él somos todo. Y no por abandonar lo que nosotros queremos o nuestros ideales o nuestros propósitos o proyectos. No. Sino para enriquecerlos, para llevarlos a su más alta dignidad, para hacerlo perfecto, divino, porque Él quiere que cada acto de nuestra vida, cada palabra, cada pensamiento, cada actitud sea hecho para su gloria. ¿Y cómo es para su gloria? Bueno, para beneficio nuestro. ¿Por qué? Porque si lo hacemos para glorificarlo, estaremos trascendiendo a la vida eterna, estaremos no solo viviendo aquí en este mundo para lo terreno, sino que estaremos construyendo nuestras moradas eternas. Y dice Jesús, dice Luisa Picarreta, mi dulcísimo Jesús esta mañana me quiso hacer tocar con mis propias manos mi nada. En el momento en que se hizo ver, las primeras palabras que me dirigió fueron, ¿quién soy yo y quién eres tú? En estas dos palabras vi dos luces inmensas. Recordemos que Jesús no era de muchas palabras con Luisa, pero cuando decía alguna frase o alguna expresión le daba a ella tal entendimiento y tal luz que era totalmente sobrenatural y ella comprendía a la perfección lo que él le transmitía. En una comprendía a Dios, dice Luisa Picarreta, en la otra veía mi miseria, mi nada. Me veía ser no otra cosa que una sombra, como esa proyección que hace el sol al irradiar la tierra y que depende del sol, que pasando a otros puntos, la sombra termina de existir. Así mi sombra, o sea mi ser, depende del místico sol Dios, que en un simple instante puede deshacer esta sombra. ¿Cómo decir, además, cómo he deformado esta sombra que el Señor me ha dado, no siendo ni siquiera mía? Da horror pensarlo, pestilente, putrefacta, toda gusanada. Sin embargo, en este estado tan horrible, estaba obligada a estar delante de un Dios tan santo. Oh, cómo hubiera estado contenta si me hubiera sido dado esconderme en los abismos más oscuros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El Señor le hace ver a Luisa de una manera muy cruda la diferencia de lo que es vivir en su querer y vivir con nuestra propia humanidad, y trae a nuestra mente la imagen del sol, ¿verdad, Oscar? Como sí, en muchas ocasiones lo utiliza. Para que lo entendamos. Exactamente, la luz y la vida que le llega a la tierra es por el sol. Cuando el sol se mueve hacia otro lugar de la tierra, otros quedan en sombra. Quiere decir, es como el alma cuando está llena de Dios, está toda alumbrada, toda llena de luz, y cuando lo retira y le da completamente la sombra, es como si fuéramos un gusano, lo dice aquí Luisa Picarreta. Pero es una imagen, para la es un gente ejemplo. Que sigue sin que, porque hay muchos que no creen que exista Dios todavía, demasiados. Bueno, sentido común nada más. Si no existe Dios, entonces ¿qué eres tú? ¿Qué soy yo? Soy un perro. ¿Por qué un perro? Un perro o un gusano. Porque nada más me dedico a comer, a dormir y a descomer. Punto. No más otra cosa. ¿De qué sentido tiene la vida? Deja de tener sentido absolutamente todo. No vale la pena ni siquiera escucharlo ni vivirlo. Porque es absolutamente temporal. Temporal y doloroso además.
En cambio, tomándole el sentido, se convierte todo eterno y hermoso, incluso lo doloroso. Así es. Entonces, usa el sentido común nada más, que es un don del Espíritu Santo. Bueno, después de esto Jesús me dijo, dice Luisa, y dice el Señor, el favor más grande que puedo hacer a un alma es hacerle conocerse a sí misma. El conocimiento de sí y el conocimiento de Dios van a la par. Por cuanto te conozcas a ti misma, otro tanto conocerás a Dios. El alma se ha conocido a sí misma, viendo que por ella no puede obrar nada de bien. Transforma esa sombra de su ser en Dios y sucede que Dios hace todas sus operaciones. Sucede que el alma está en Dios y camina junto con Él sin mirar, sin investigar, sin hablar. En una palabra, está como muerta, porque conociendo el fondo de su nada, no se atreve a hacer nada por sí misma, sino que ciegamente sigue el tipo de operaciones del verbo. Y así es la confianza de un bebé. Un bebé, no es que no razone, pues es un ser razonable, pero es un ser que confía en sus papás y tiene esa certeza y esa paz. Nada más que nosotros estamos confiando no en un ser mortal, sino en el Creador, en el mismísimo Dios, y te estás dejando guiar por la verdad absoluta. Pero si quieres pelear contra eso, pues te diría yo que te deseo suerte, pero no creo en la suerte. Mejor entonces que Dios te bendiga. Y que te ayude. Que te ayude, porque... Oye, es que ese es el principio de la fe, Oscar, ¿no? Sí. O sea, cuando nosotros decimos, Señor, tengo este problema, por favor, ayúdame, resuélvelo. Yo no sé, tú sí sabes, pero estamos cargando el problema. Sí. O sea, y confiando en nuestras capacidades o habilidades para resolverlo, sin dejar realmente a Dios hacer, ¿no? Para todo, enfermedad, Exacto. trabajo, o incluso hasta una relación amorosa, para todo estamos así. Sí, ayúdanos, pero a mi modo es absurdo. Exacto. ¿Pero por qué? Porque no nos conocemos a nosotros mismos, porque todavía pensamos que tenemos cierta habilidad y realmente no. O sea, acuérdense quién fue Pedro. Jesús escogió a Pedro como cabeza de la iglesia y era un pescador, una persona ignorante, era muy brusco, era muy tosco, era... Sí, no era ni leído, ni estudiado, ni nada. nada. ¿Por qué? Pues porque Jesús necesita precisamente nuestra nada para hacer su todo. Si somos jarras llenas de montones de cosas, soberbias, estudios, filosofías, ¿cómo vamos a dejar entrar la gracia y la sabiduría de Dios en nosotros? Por eso necesitamos nuestra nada. Por eso Luisita ni siquiera fue a la escuela, Oscar. Sí, ¿no? Sí, cuando leímos su biografía, Uh-huh. ella estaba totalmente aislada del mundo. Estudié hasta segundo de primaria, primero no me acuerdo de primaria. Nomás aprendió a escribir y a leer lo mínimo. Y con faltas de ortografía. Exactamente, para poder escribir. Pero realmente el Señor le dijo, es que así te quiero, entiéndeme, no reconoce que eres un gusano. ¿Pero por qué? Porque yo soy el que voy a hacer en ti que realmente seas mi hijo. O sea, la dignidad de hijo de Dios nos la da completamente Él. Si lo entendiéramos, seríamos más felices. Claro, hay gente que está escuchando y se enoja. Yo no soy gusano. No entiende el concepto. Es una imagen, un ejemplo. Es una reflexión. Metáfora. Sí, obviamente no, eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Así es. Pero compórtate como tal, porque si no parecemos gusanos, ¿verdad? Así es. Bueno, dice, a mí me parece que el alma que se conoce a sí misma le sucede como a esas personas que van en un barco, que mientras pasan de un lugar a otro sin dar un paso por ellas mismas, realizan largos viajes, pero todo en virtud del barco que las transporta. Pues lo que les decía, ¿no? Súbete a la barca y deja que el Señor reme, o sea, vas caminando, pero por gracia de Dios. Así el alma, metiéndose Dios como las personas en el barco, hace vuelos sublimes en el camino de la perfección, pero conociendo plenamente que no es ella, sino la virtud de Dios bendito que la lleva en sí mismo. O sea, si algo bueno me ves, pues es gracias a Dios. De hecho, si hablo es gracias a Dios. De hecho, si respiro es gracias a Dios. De hecho, si vivo es gracias a Dios. Oh, cómo el Señor favorece, enriquece, concede gracias más grandes a esa alma, sabiendo que no a sí misma, sino a Él le atribuye toda. Oh alma que conoces a ti misma, cuánto eres afortunada, y tú eres de los que dices, yo con mi esfuerzo y mi talento. ¿Quién te dio ese talento? ¿De dónde lo sacaste? ¿De mi papá? ¿O a quién te lo dio tu papá? Y así vete para atrás. Tiene que haber un origen. Entonces, pues, todo en manos de Dios. Todo, pero todo es todo, ¿eh? Todo absolutamente. Incluso cuando recemos. Jesús le enseñaba a Luisa muchas veces cómo tenía que rezar, cómo tenía que orar. Le decía, hija mía, ora, pero ora como oro yo. Es decir, vuélcate toda en mi voluntad, súbete al barco.
¿no? Lo que estamos leyendo. Y en mi voluntad, encontrarás a Dios y a todas las criaturas. Las darás a Dios como si fuesen una sola criatura, porque el querer divino es el dueño de todos, y presentarás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor y los malos para repararlos con la santidad. Poder e inmensidad de la divina voluntad, a la cual nada escapa. Si nosotros confiamos en nuestra intención, por ejemplo, de oración, o nuestras formas, o lo que vemos, pues nos llegamos, yo creo que ni a la mitad de nuestra nariz. Sí, nuestra oración personal es como una velita chiquita de esas de cumpleaños, ¿no? Exacto. Y una oración en la divina voluntad, pues es un sol, porque es de Dios. Porque nos subimos al barco y dejamos que Dios sea nosotros, y de esa manera vamos a abarcar a todos, vamos a perfeccionar hasta nuestro modo de orar. Exactamente, de vivir y de morir. De todo. Y de vivir, de todo. Y de eso se trata el cielo, de eso se trata también el paraíso, ¿verdad? ¿Continuamos? Continuamos, y tenemos un poquito de tiempo todavía. Luisa se ve miserable. Salud del confesor. Continúa aún el estado de aniquilamiento, pero hasta tal punto que no osaba decir ni una palabra a mi amado Jesús, dice Luisa. Pero esta mañana Jesús, teniendo compasión de mi miserable estado, acuérdense que Jesús le hizo ver su nada, él mismo quiso levantarme. Y he aquí cómo. En cuanto se hizo ver y yo me sentía toda aniquilada y avergonzada ante él, Jesús se acercó a mí tan estrechamente que me parecía que él estaba en mí y yo en él, y me dijo: Pero, hija mía. ¿qué les dijo? Lo decimos de regreso. Bien, pues ya estamos de regreso y estamos hablando de cómo Jesús le muestra a Luisa su nada, pero después de tenerla aniquilada y avergonzada por darse cuenta pues de sus miserias, ¿no? La levanta y le dice: hija mía amada, ¿qué tienes que estás tan afligida? Dime todo, que te contentaré y te remediaré todo. Pero como continuaba viéndome a mí misma, como dije el otro día más arriba, viéndome tan mala, ni siquiera me atreví a decirle nada. Pero Jesús replicó: pronto, pronto, dime, ¿qué quieres? No tardes. Viéndome casi obligada y rompiendo en abundante llanto, le dije: Jesús santo, ¿cómo quieres que no esté afligida? Después de tantas gracias, no debía ser tan mala. Hasta en las obras buenas que trato de hacer, en las mismas oraciones, mezclo tantos defectos e imperfecciones que yo misma siento horror. ¿Qué será ante ti que eres tan perfecto y tan santo? Y además, el escasísimo sufrir en comparación con el de antes. Tu gran tardanza en venir, todo me dice claramente que mis pecados, mis ingratitudes, son la causa, y que tú, enojado conmigo, me niegas hasta ese pan cotidiano que tú concedes a todos generalmente, y que es la cruz. Así que terminarás por abandonarme del todo. ¿Se puede dar acaso mayor aflicción que esta? Y es que, bueno, Luisa está acostumbrada a sufrir para ser una con Cristo. Para ella el sufrir era la demostración de amor más grande que Jesús le tenía. Entonces, cuando ni siquiera le daba estos contentos, como dice ella, y luego veía a sí misma su alma pecadora, decía: Jesús, ya no me quieres, ¿no? Tantas cosas extraordinarias que me has hecho ver y de repente me olvidas. Ha de haber sido tremendo, ¿no? Para Luisa. Es más doloroso que el sufrimiento. Exacto. Jesús, compadeciéndose todo, me estrechó a su corazón y me dijo: no temas, esta mañana haremos las cosas juntos, así yo supliré las tuyas. Entonces me pareció que Jesús contenía una fuente de agua y otra de sangre en su pecho, y en esas dos fuentes sumergió mi alma, primero en el agua y después en la sangre. ¿Quién puede decir cómo quedó purificada y embellecida mi alma? Pues esa es su misericordia, es la imagen de la divina misericordia, es lo que vio Santa María Faustina, que por cierto es contemporánea de Luisa Picarreta. Santa María Faustina vivió nada más 33 años, Luisa vivió mucho más. Es la imagen que vio, la imagen de la divina misericordia que todos conocen, que sale de su pecho sangre y agua. Está hablando de su misericordia. Después me puse a rezar junto con Jesús, recitando 3 Gloria al Padre. Me dijo: esto lo hacía para suplir a mis oraciones y adoraciones a la majestad de Dios. Oh, cómo era bello y conmovedor rezar junto con Jesús. Después de esto me dijo: no te aflija el no sufrir. ¿Quieres tú participar
a la hora designada por mí. Mi obrar no es violento, sino todo a su tiempo. Cumpliremos cada cosa a su debido tiempo. Porque es que también le queremos decir al Señor a qué horas, ¿no? Ahorita me tengo que sufrir. Los tiempos son del Señor. Tiempo para estar alegre, tiempo para estar triste. Estamos hablando del libro que les estoy hablando de la palabra de Dios. Hay tiempo para celebrar, hay tiempo para guardar. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar. El tiempo como tal es un invento del hombre. Está siendo un invento del hombre que tenemos horario de verano y horario de invierno. El tiempo para Dios no es nada. 1000 años en su presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna, dice el Salmo. Entonces los tiempos son de Dios. ¿Cuál es tu sufrimiento? Tu sufrimiento entonces en ese momento es guardar la paz, controlarte y guardar la paz hasta que venga el designio del Señor. Después, por un hecho todo providencial e inesperado, habiéndose salido el viático de la iglesia para ir con los enfermos, se refiere a la Sagrada Eucaristía obviamente, recibí también yo la comunión. ¿Quién puede decir de todo lo que había pasado entre Jesús y yo, los besos, las caricias que Jesús me hacía? Es imposible decirlo todo. Me pareció que después de la comunión vi la sagrada partícula en mí y vi la partícula en la boca de Jesús, luego los ojos, luego la mano y después se hizo ver todo. Ahí está. Llegó. Tardó. Bueno, tardó según el tiempo de los seres humanos, pero llegó. Así es. Y fíjate cómo Luisa nos enseña y nos muestra cómo en una partícula de la Sagrada Comunión está todo Jesús, se le da todo a Él. Por eso ella narra muchas veces esas muestras de cariño que se dan, dice, me besaba, me abrazaba, se estrechaba conmigo. Cuando ella tomaba la comunión, porque todos los días celebraba el sacerdote la misa en su cuartito, comulgaba y la dejaban 3 horas sola, meditando, contemplando a Jesús, ¿no? Hablando con Él. A veces como nosotros estamos en misa, apenas salimos del templo y ya empezamos a hablar sandeces, palabrotas, a lo mejor a criticar, a lo mejor enojarnos entre nosotros. Y una vez escuché a un protestante que dijo, ustedes que reciben a Jesús en la Eucaristía y que creen que es Jesús, yo creo que no creen realmente, porque si supieran y si tuvieran la convicción de a quién están recibiendo, estarían hincados con toda la reverencia, con todo el respeto, todo el tiempo que Jesús esté en su corazón. Y Jesús nos confirma, antes de ir a... Porque vamos a ver un canto precioso. ¿Qué canto es este el que vamos a escuchar? Este es un canto en donde le decimos a Jesús y lo reconocemos como nuestro Rey, ayer, hoy y siempre. Bueno, Jesús le dice a Luisa, y él, o sea Jesús, estate tranquila, no quieras investigar tanto mis juicios. Porque queremos saber todo y por qué. Ya sácate el porqué de la cabeza. Eso no lo dijo Jesús, lo estoy diciendo yo. Cámbialo por un para qué. Porque por qué no vas a encontrar... Bueno, entienda. Yo tengo hijo puberto, imagínense. El por qué ya me tiene hasta el tope de la cabeza. Bueno. Y en ese mismo momento me hizo ver el mejoramiento de la salud del cuerpo y la sanidad del alma del confesor. Porque ella tenía prisa que lo sanara. Y le dice el Señor, tú quieres ser violenta, pero yo hago todo a su tiempo. El Señor sabe los tiempos. Tú ten paz. Vamos pues a la música, Cris. Muy Ayúdanos bien. con eso. Y vamos a orar, vamos a hacer nuestro canto y a realmente reconocerlo. Como que es el mismo, este Jesús que estamos escuchando con Luisa, con ese amor, con esas muestras de cariño. Es el mismo Jesús que quiere habitar en nuestros corazones, quiere ser en nosotros. Pasan los días y pasan los años. Cristo es el mismo, ayer y hoy. Su amor es eterno y su palabra por siempre permanece. Su amor es eterno y su gloria por siempre permanece.
palabra por siempre permanecerá. Hoy como siempre Él vive y reina, no hay nada que lo haga cambiar. Su amor es eterno y es su gloria por siempre permanecerá. Pasarán los cielos y tierra no habrá, pero Cristo no cambiará. Ahora y siempre Él reinará, ahora y siempre Cristo es Señor. Pasarán los cielos y tierra no habrá, pero Cristo no cambiará. Ahora y siempre Él reinará, ahora y siempre Cristo es Señor. Hermoso. Hermoso. La música para darle gloria a Dios. Nos escuchamos la próxima semana. Cristi diría nos vemos, pero no nos... Bueno, tú y yo sí nos vemos. Pero ya nos vemos. Y don David. Y don David, sí. Y don René, que está ahora Y con don nosotros René, también. también. El papá de Cris. Bueno, nos escuchamos. Ten esperanza, pero pues tenla en lo que verdaderamente vale la pena. Usa, te lo digo en serio, el sentido común. Abre tu alma, abre los ojos del alma y encuentra esa fe que Dios te va a dar, seguramente. Es cuestión nada más de decirle que sí. Fiat. Dios los bendiga y nos escuchamos la próxima emisión. En Radio Mundo Católico hemos compartido con ustedes el Fiat Divino. Óscar Márquez Miramontes y Cristina Mendoza Checa estarán con ustedes en el siguiente programa.